Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo módulo de su clase de inglés. En esta clase vamos a hablar sobre los adverbios. Y para ser más precisos vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. Hay distintos tipos de adverbios. Esos que vamos a ver son de frecuencia, pero existen adverbios de tiempo, adverbios de lugar, simplemente hay adverbios para todo. Una característica especial de los adverbios en español es que la mayoría de ellos terminan en mente. Por ejemplo, rápidamente, completamente, entusiasmadamente, peligrosamente. Y así podrán ustedes reconocer a un adverbio. En inglés, pues no existe la traducción de mente, pero estos adverbios son los más comunes. Un adverbio es una palabra que puede modificar a otras palabras, sin importar que ésta sea un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Pero este adverbio no puede ser modificado, es decir, no puede cambiar, no se puede conjugar. Así como ven estos adverbios en el pizarrón, así se van a quedar. Pero su función es de modificar a la palabra que sigue. Estos adverbios son de frecuencia, pero cada uno se utiliza distintamente, dependiendo del grado que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, always. Always que significa siempre. Este always es un 100% de certeza. Es decir, si yo digo que yo siempre estoy en mi casa, voy a utilizar always. Por ejemplo, I am always presenting my homework. Yo siempre presento mi tarea. Si yo utilizo este always, quiere decir que jamás dejo de hacer mi tarea. Siempre la presento. Si ustedes utilizan ese always, es un total. No hay nada más. Después seguimos con almost always. Almost always ya le baja el grado de siempre. Este es casi siempre. Almost always significa casi siempre. Podemos regresar a ese ejemplo de I almost always do my homework. Ya no es el always, ya no es I always do my homework. Ahora es I almost always do my homework. La diferencia entre estas dos es que en always utilizo el de siempre, siempre hago mi tarea. Aquí, pues algunos días fallo, algunos días sí, otros días no. Almost always, pero casi siempre. Probablemente solo un día se me olvidó la tarea. Entonces por eso utilizo almost always. El tercero es often. Este adverbio tiene una peculiaridad en la pronunciación. En algunas partes de Estados Unidos se pronuncia como often, en otras partes se pronuncia como often. En el Reino Unido, con el acento británico, se pronuncia often. Often o often significa seguido. Este adverbio nos ayuda a decir esas oraciones con las actividades que hacemos rutinariamente. Often. Por ejemplo, I often go to the cinema. Yo seguido voy al cine. I often go to the cinema. It is not like always. It is not like almost always. It is just often. No siempre, no casi siempre, seguido. Nuestro cuarto adverbio es usually. Usually también funciona un poco como often. Es decir, nos ayuda a decir todas esas actividades rutinarias que hacemos. I usually take a shower. Yo usualmente tomo una ducha. Pero no es siempre. Casi siempre. Usualmente. Usually. I usually take a shower. I usually drink Coke. I usually wear perfume. Utilizamos diferentes oraciones para decir usualmente. Después tenemos en quinto lugar a sometimes. Sometimes es algunas veces. Ya no es siempre, ya no es casi siempre, ya no es seguido, ya no es usualmente, sino es algunas veces. I sometimes go to the park. I sometimes go to the park. Yo algunas veces voy al parque. Estos son los adverbios que nos demuestran algo más positivo, algo más de un todo. Ahora pasamos con los adverbios que indican una negatividad o que indican casi nada de algo. Ya que aprendimos estos que son los que indican algo positivo o algo de un todo, vamos con lo negativo o lo de casi nada.
Pero vamos a recapitular. Always, almost always, often, usually, sometimes. Always, siempre. Almost always, casi siempre. Often or often es seguido. Usually, usualmente. Sometimes, algunas veces. Vamos con el sexto, que es rarely. Rarely tiene un sinónimo que es barely. Y en raras ocasiones se utilizan el otro sinónimo que es seldom. Rarely usualmente es utilizado en Estados Unidos, rarely. Barely en el Reino Unido. Los dos significan raramente. Por ejemplo, I rarely go to school. Or I barely go to school. Yo raramente voy a la escuela. Porque probablemente tienen un curso en línea y no es necesario atender a la escuela. I rarely eat vegetables. Or I rarely eat candies. I rarely eat vegetables significa que yo raramente como vegetales, porque como pura carne. Or I rarely eat candies. Yo raramente como dulces, porque normalmente me mantengo saludable. Esto es una abstinencia de lo que estemos hablando. El séptimo es hardly ever. Hardly ever es casi nunca. Podría ser en algunos casos un sinónimo de raramente. Pero bueno, casi nunca indica que casi nunca hacemos la acción. Es decir, I hardly ever go to the theater. Yo casi nunca voy al teatro. Probablemente porque no tenga yo tiempo. O I hardly ever study English. Yo casi nunca estudio inglés. Probablemente porque no me guste. I hardly ever. El octavo es almost never. Podría ser un sinónimo de hardly ever. Casi nunca, casi nunca. En algunos casos podría ser un sinónimo. Sin embargo, almost never es un poquito como un grado más de negatividad. Almost never. I almost never go to a concert. Yo casi nunca, o sea, de verdad, casi nunca, solo una vez a lo mejor he ido a un concierto. I almost never go to a concert. Llegando hasta el never, que es el noveno, que significa jamás o nunca. Por ejemplo, I never lied to my mother. Yo jamás le miento a mi mamá. Or I never go to parties. Yo jamás voy a fiestas. Podemos notar que el never es jamás y el always es siempre. Si yo digo I always go to parties, quiere decir que yo jamás me pierdo de una fiesta. Siempre estoy en las fiestas. Si yo digo I never go to parties, quiere decir que yo jamás voy a las fiestas, siempre estoy en mi casa. En este caso entendemos los dos lados opuestos, siempre, jamás. Los lados intermedios serían usually y sometimes, y de ahí, es decir, vamos hacia arriba o vamos hacia abajo, para lo positivo o lo negativo. Y estos son los adverbios de frecuencia. Ahora vamos a comprender cómo utilizarlos en oraciones. Esta es la estructura para conocer los adverbios de frecuencia con el verbo to be. Los adverbios de frecuencia solo son adverbios de frecuencia, pero la manera de utilizarlos va a ser diferente, dependiendo si es con verbo to be o con otro verbo que no sea verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo to be es is, are y am. En este caso nuestras oraciones solo ocupan are e is. Entonces, cuando nosotros tengamos el verbo to be, el adverbio se va a colocar después del verbo to be. Por ejemplo, she is always happy. Ella siempre es feliz. Sujeto, verbo to be, adverbio y nuestro complemento, que en este caso es un adjetivo. Normalmente cuando ustedes ocupen un verbo to be, nos indica una descripción de algo o un estado de algo. She is always happy. Segundo ejemplo, we are sometimes alone. Nosotros algunas veces estamos solos. We are sometimes alone. Sujeto, verbo to be, adverbio y nuestro complemento que también es un adjetivo. El último caso es they are. They are never sad. Jamás, nuestro adverbio de jamás. Ellos jamás están tristes. ¿Por qué jamás están tristes?
porque ella siempre está feliz. They are never sad, she is always happy. Para hacerla en negativa, estas oraciones solo le vamos a agregar el not después del verbo to be, el not. Y dirá, she's not always happy. Vean que la posición del adverbio no cambia. Siempre se va a quedar después del verbo to be. Obviamente, al que negamos para hacer una oración negativa es al verbo to be. En este caso, we are, ponemos el not después del verbo to be y ya dirá, we are not sometimes alone. Si aquí ponemos el not, dirá, she's not always happy, es decir, que ella no siempre está feliz. A lo contrario, que si lo quitamos, dirá, ella siempre está feliz. Es otra manera de utilizar los adverbios, de manera negativa. We are not sometimes alone, no siempre estamos solos, no algunas veces estamos solos. They are never sad. Si lo convertimos en negativa, es decir, poner el not después del verbo to be, they are not never sad, podrá decir que ellos no están jamás tristes. Se escucha algo raro, pero esa es la correcta manera de escribir una oración utilizando adverbios. Recuerden, verbo to be más adverbios. Tenemos que saber cómo conjugar el verbo to be con los sujetos. Aquí tenemos otra vez 3 oraciones utilizando verbo to be. Recordemos que el adverbio se sitúa después del verbo to be. Pero para ejemplificar mejor tenemos una oración positiva, una oración negativa y una oración a manera de pregunta. Veamos. She is always happy. Sujeto, verbo to be, adverbio y el complemento, que en este caso es un adjetivo. Para hacer la negativa solo negamos el verbo to be. We are not sometimes alone. Tenemos sujeto, verbo to be negativo, adverbio, que es sometimes, más nuestro complemento, que en este caso es un adjetivo. Para hacer una pregunta, tenemos ahora el verbo to be al inicio. Probablemente ustedes en su primer curso de inglés aprendieron cómo utilizar el verbo to be en positiva, negativa y pregunta. Si no, aquí podemos recapitular que cuando es positiva, solo ponemos sujeto, verbo to be. Si es negativa, ponemos sujeto, verbo to be, y al verbo to be es al que le agregamos el not. Por ejemplo, is not, am not, are not. O su forma de contracción, aren't o isn't. El am no tiene contracción. Para hacer una pregunta con verbo to be, el verbo to be es el que se pasa al inicio. Es decir, are. Vamos a empezar con el verbo to be. Are they? Y después, en este caso, como estamos utilizando adverbios, va a ser después del sujeto. Pero, como les he dicho, el adverbio va después del verbo to be. Pueden ver que aquí está mi verbo to be y el adverbio va mucho después. Entonces, el adverbio no se mueve para nada. Siempre va a ir después del verbo to be. El verbo to be solo en la manera de pregunta es cuando se pone al inicio. Pero todo lo demás en la oración sigue igual. Are they usually handsome? ¿Ellos usualmente son guapos? Recuerden que en inglés solo tenemos un solo signo de interrogación y no 2 como en español. Ahora vamos a pasar con otro tipo de verbos que no sean verbo to be. Recordemos que hay 2 tipos de verbos. Unos que es solo el verbo to be y los otros que se conjugan de manera diferente que el verbo to be. Por favor recuerden, no todas las oraciones llevan verbo to be. El verbo to be solo se utiliza para describir a personas o describir estados, solo para eso. O para un tiempo continuo que ya se vio en el módulo 3. En este caso, no vamos a utilizar verbo to be, pero sí vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Ponemos otro tipo de verbos. ¿Cuáles son esos otros tipos de verbos? Tenemos comer, correr, planchar, dormir, saltar, viajar, hablar, amar. Todos esos verbos que no son el verbo to be. En este caso tenemos he y vamos a poner nuestro adverbio. Cuando no haya verbo to be, el adverbio se coloca antes del verbo principal. En este caso, nuestro verbo es run, que es correr. He almost always runs. Recordemos también que en inglés
Cuando utilizamos he, she and it en presente simple, al verbo siempre se le agrega una S, siempre. Cuando es he, she and it en presente simple. Que pongamos nosotros el adverbio no va a modificar la estructura del verbo, pero sí va a modificar el significado. He almost always runs. Él casi siempre corre. El adverbio está antes del verbo principal. Otro ejemplo. My dog rarely bites. Mi perro, el adverbio que es rarely y bites que es el adjetivo. My dog representa a it. Recordemos, he, she and it, al verbo se le agrega S. My dog rarely bites. Mi perro raramente muerde. En este caso, people. People quiere decir personas. People often pray. People son personas, es decir, plural. No es he, no es she, no es it. Es un grupo de gente, es decir, personas. Para este caso, el verbo no se le agrega S. Y el adverbio es often. El adverbio va antes de mi verbo. Y aquí dice, people often pray o often pray. La gente seguido reza. Y así es la manera de colocar los adverbios cuando hay otro tipo de verbo como pray, bite, runs y cuando no hay verbo to be. Ya que sabemos que los adverbios cuando utilizamos otro tipo de verbo van antes del verbo principal, ahora vamos a ver los tres tipos de oraciones, que son positiva, negativa y pregunta, con otros verbos que no son el verbo to be. Por ejemplo, he almost always runs. Recordemos, el adverbio va antes del verbo principal. En este caso, cuando utilizamos negativa, vamos a utilizar auxiliares. Si ustedes hicieron el módulo de presente simple, se acordarán que tenemos dos tipos de auxiliares, el don't o el doesn't, que utilizamos para negativa, y para pregunta, que es el do y el does. Es decir, solo negamos el do y el does para negativa. En este caso, ya habíamos dicho que my dog representa a it. He, she and it vamos a agregar ese al verbo. Cuando es negativa o cuando es pregunta, vamos a utilizar para estos tres sujetos el does. En este caso, negativa. My dog doesn't rarely bite. A diferencia de que en positiva le agregamos ese al verbo, aquí no se le va a agregar ese, porque ya lo estamos diciendo con el doesn't. Cuando ustedes tienen un auxiliar, sea el auxiliar que sea, el verbo ya no se va a modificar. My dog doesn't rarely bite. Ya no se le agrega ese. Y vean cómo el adverbio sigue estando antes del verbo principal. Cuando hay pregunta, utilizamos el auxiliar al inicio, do o does. Do people often pray? Y nuestro signo de interrogación. En este caso, seguimos repitiendo el patrón de que el adverbio de frecuencia va antes que el verbo principal. Do people often pray? Recapitulando con este tema de adverbios de frecuencia, tenemos que cuando hay verbo to be, es decir, is, am o are, el adverbio se va a colocar después del verbo to be. Cuando no existe el verbo to be, pero existen otros verbos como run, play, stop, climb, have, do, make, swim, sing, todos esos verbos que no son el verbo to be, el adverbio se va a colocar antes. Entonces, verbo to be, después adverbio. Otro tipo de verbo, antes el adverbio. Y esos son los adverbios de frecuencia. Les recomiendo que hagan todas sus actividades para comprender un poco más sobre estos adverbios de frecuencia y que en cada momento que ustedes tengan, practiquen o memoricen estos adverbios de frecuencia. Recuerden, empezamos de un always, que es un todo, y terminamos con un never, que es un nada. Always siempre, never jamás. En medio tenemos un sometimes o usually. Esos son los adverbios más frecuentes, pero es necesario conocer todos
para su examen final. Gracias.